Y ahora sí, con este precioso tema, ¿cuánto habremos cantado este tema? Tantas veces. Sí. Seguimos, hoy estábamos con Julieta Rada, ahora estamos con Rubén Rada. Es un programa familiar musicalmente, podríamos decir. Ahí va. Y nos da idea de que es muy sanito comer manzanas. Sí, también. esa es la idea que nos da en principio esta canción y de que son más frescas por la mañana. También. Además. Y de que hay que lavarlas bien, todo eso nos va a contar Luqui. Todo eso se los vamos a contar en este informe de La Tierra a nuestra mesa, a qué controles se someten los alimentos en nuestro país. ¿Sabemos qué pasa previamente con los alimentos que llegan a nuestra mesa? ¿A qué controles se someten las frutas y las verduras que solemos consumir? ¿Qué estudios aprueban la carne que utilizamos para cocinar? Son preguntas, bueno, que es interesante hacerse y que vamos a intentar responder en este informe. Y que Ale ya te va haciendo que no con la cabeza. Claro, no, en realidad no quiero saber todo eso porque... Luqui va haciendo las preguntas, claro. ¿Se sabe? No, no sé nada y no sé si quiero saber tanto porque esas cosas pasan, ¿no? De que cuando empezás a indagar un poquito y decís, bueno, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, ya nos vas a decir qué es lo que podemos comer y qué es lo que no. Te vas a ser más informada, es todo lo que te puedo decir. Me gusta. Porque, y creo que es interesante lo que vos planteas, Ale, porque es cierto que no es un tema que está tan instalado. No. Lo de preguntarnos, bueno, qué procesos bromatológicos regulan justamente y controlan nuestros alimentos. Sí sabemos, bueno, que hay controles muy exhaustivos a la hora de exportar determinados alimentos, frutas, verduras, carnes, pero ¿qué sucede con lo que consumimos nosotros? Con lo que se produce aquí y consumimos aquí mismo. Bueno, hay algo interesante y es que cualquiera de nosotros puede acceder mediante una búsqueda sencilla en internet a la guía de buenas prácticas agrícolas para la producción de frutas y hortalizas frescas en Uruguay. Esta guía de buenas prácticas constituye una herramienta cuya aplicación contribuye a la sostenibilidad ambiental, a la economía y social de las exportaciones agropecuarias y también la obtención de alimentos que se consumen a nivel interno. Esta guía fue aprobada por una resolución del Ministerio de Ganadería el 3 de septiembre de 2014. Cualquiera puede poner en Google guía de buenas prácticas para la producción agropecuaria y se lo va a encontrar. Y allí encuentra distintos ítems. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta guía? Bueno, producir protegiendo el ambiente, asegurando la sostenibilidad ambiental, minimizar el riesgo de que los productos hortifrutícolas para consumo fresco se contaminen mediante algunas de las fases de su producción, asegurar el bienestar y la seguridad también de los trabajadores, porque es otra pata importante también a considerar durante las producciones. Y allí se habla de algunas obligaciones legales que tienen todos los productores. Por ejemplo, utilizar fertilizantes comerciales que están registrados oficialmente y que estén debidamente etiquetados, utilizar en tratamientos post cosecha únicamente productos que estén aprobados por el Ministerio de Ganadería que no dejen residuos tóxicos para la salud humana. También se habla, bueno, de asegurar que todos los envases que contienen frutas y hortalizas estén limpios y no entren en contacto directo con el suelo, asegurar que sean de materiales que sean aptos para estar en contacto con frutas y verduras, utilizar también plaguicidas que cuenten con el registro del Ministerio de Ganadería para su uso, Ministerio de Ganadería para su uso interno aquí en el país, adquirir las cantidades necesarias, evitar compras excesivas de plaguicidas, no utilizarlos con fecha de vencimiento caduca, respetar el intervalo de tiempo que hay entre la aplicación de un producto y su comercialización. Son algunas de las obligaciones que mandata justamente nuestras reglamentaciones y que recuerda esta guía de buenas prácticas a las que todos podemos acceder. Que a veces ha quedado más como una guía que otra cosa. Exactamente, pero bueno, es importante por lo menos que nosotros tengamos acceso a ella para saber justamente nuestros derechos, cuáles son nuestros derechos y cuáles son las regulaciones que deberían regir al menos las producciones. Estas son solamente algunas y es interesante pensar en quiénes se encargan de controlar que todas estas cosas se cumplan efectivamente. Y vamos a comenzar hablando del rol de la Intendencia de Montevideo, que es uno de los encargados de controlar, por ejemplo, qué pasa con frutas y verduras. La Intendencia de Montevideo particularmente es una de las intendencias que tiene un mejor desempeño en el control de los alimentos y ha sido la que ha hecho la mayor recolección de información en cuanto a los residuos de plaguicidas en frutas y en hortalizas. En base a eso, por ejemplo, se han empezado a tomar medidas en el mercado modelo en su momento y ahora en la unidad agroalimentaria metropolitana. Esto dio lugar, por ejemplo, a cambios en la reglamentación incluso en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí la Intendencia hace una rutina de inspección de locales, recolectando alimentos y haciendo seguimiento. Se hacen inspecciones en locales con mayor prospección a la elaboración de algunos productos riesgosos. También se hacen inspecciones en vehículos y cadenas de frío. Y para saber más sobre cómo trabaja la Intendencia de Montevideo, nos comunicamos con Carolina Paroli, quien está al frente del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia, y nos explicó que el rol de la Intendencia es justamente generar una normativa, fiscalizar y trabajar en conjunto con los ministerios correspondientes.
La Intendencia, si bien responde al Ministerio de Salud Pública porque es el ente rector a nivel nacional, también tiene autonomía a nivel departamental para tener sus propias regulaciones y desde siempre ha sido pionero en ese sentido. De hecho, tomando regulaciones en el ámbito alimentario incluso más estrictas que a nivel nacional. Por ejemplo, en cuanto hablamos de la T de transgénicos, que fue pionero, que ahora están en todos lados. Ese es un ejemplo. Básicamente es eso, a través del Servicio de Regulación Alimentaria se hace el control de todos los alimentos, tanto con un cuerpo inspectivo profesional propio, con un laboratorio que ahora está en la UAM, recientemente instalado, de última generación, que hace todo el análisis de los alimentos que pasan por Montevideo, y también a través del registro de todos los alimentos, tanto nacionales como importados. Todos los alimentos envasados que uno compra están registrados y son analizados y estudiados por el Servicio de Regulación Alimentaria, tanto eso te digo, de elaboración nacional como alimentos importados. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se controla? Bueno, esto nos decía Paroli. Y ahí se controla todo lo que pide la legislación. Dependiendo del tipo de alimento, es lo que pide la legislación. Para frutas y hortalizas se controla plaguicidas, por ejemplo, es el residuo de plaguicidas que tengan esas frutas y hortalizas. Y bueno, se controlan, ahí tenemos un convenio con la Unión Agroalimentaria y justamente controlamos parte de los productos que pasan por la Unión Agroalimentaria y controlamos los residuos de plaguicidas. En todas estas producciones de frutas, de verduras, se suelen utilizar sustancias químicas, agentes biológicos o mezclas de estas sustancias justamente con el fin de prevenir o controlar plagas, enfermedades en los cultivos, en los animales, en el suelo. Y eventualmente puede haber restos de estos plaguicidas. Esto es justamente lo que se encarga de controlar la Intendencia. Y una pregunta es, ¿qué sucede si se detecta una cosecha con niveles extremos de contaminación? Nunca nos ha pasado, eso es importante saber, que lo sepas porque también es un dato importante, nunca nos ha pasado. La realidad es que hemos encontrado pocos desvíos y las veces que hemos encontrado desvíos se han corregido. O sea, nosotros en realidad informamos, en este caso, a la Unión Agroalimentaria y allí siguen los procesos de comunicarse con el productor, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos el control una vez que ese producto ya salió de la producción primaria, digamos. Hablábamos de la Intendencia de Montevideo. Bueno, ¿qué sucede con todas las intendencias? ¿Hay una coordinación? Bueno, en nuestro país existe desde 2023 un registro único nacional de alimentos. Este sistema ha permitido unificar los procedimientos bromatológicos de las 19 intendencias para la habilitación de locales, de productos y de vehículos. Al ingresar a este registro, las empresas pueden registrar sus productos, locales y vehículos, pudiendo operar y vender en todo el país sin la necesidad de realizar trámites en cada uno de los departamentos. El Congreso de Intendentes es el responsable de la gestión de este registro, que además de unificar los procedimientos bromatológicos y simplificar el trámite para las empresas, permite también a los consumidores poder realizar consultas sobre el estado y la habilitación de estas empresas, sus locales, sus alimentos y los vehículos por los cuales se transportan estos alimentos. Al respecto, desde Nada que Perder nos comunicamos con Marcelo Amado, coordinador de este registro único de alimentos del Congreso de Intendentes y exdirector además del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo. Y él nos explicaba cómo se ha dado este proceso por el cual las 19 intendencias han trabajado para elaborar este registro único. Primero que nada, esto es un proceso que viene de muchos años, o sea, hace muchísimos años. La prehistoria del Registro Único Nacional de Alimentos fue la unificación o el decreto del Reglamento Bromatológico Nacional del año 1994. En ese momento, desde el Congreso de Intendentes se participaron las distintas bromatologías, salud pública, el LATU, dependencias del Ministerio de Ganadería, para unificar lo que es el reglamento bromatológico que rige el control de los alimentos. Eso en el 94. Y ahí nace la idea de que las 19 bromatologías deberían tener un solo registro. En el 2015 se logra poder llegar a un criterio desde el Congreso de Intendentes y aprobar que se trabajara en ese sentido. Y desde ahí en adelante hasta el año pasado, hasta el 2024, se estuvo en la creación de un software que permite y posibilita de que las 19 intendencias trabajen en red, que las empresas se registren a través de ese software del RUNAE, que se le llama así, y a partir de ese momento la empresa que está registrada en ese software está registrada en el país, en las 19 intendencias.
el que elabora el alimento registra su alimento en ese software que cae como responsabilidad el departamento donde tenga la planta elaboradora. Y ese alimento puede circular sin ningún inconveniente en los 19 departamentos. Este programa ha sido muy importante para la coordinación departamental, para evitar que cada productor tenga que hacer el registro en cada departamento, pero sucede que esto no siempre fue así. ¿Cómo era antes? Bueno, así lo explicaba Amado. Antes de que sucediera esto, tú tenías que registrar tu alimento en los 19 departamentos para poderlo comercializar. Eso generaba bastantes impedimentos en los elaboradores más pequeños, por un tema de costo, por un tema de trámite y porque además precisás un técnico para hacer ese registro de alimentos, lo cual facilitó, abarata y posibilita de que el criterio sea el mismo para estar vendiendo un alimento o elaborando un alimento en Rivera, en Maldonado, en Montevideo o en cualquier otro departamento. Eso es en síntesis, ¿no? Pero para llegar a eso hubo que primero los intendentes ponerse de acuerdo, luego hubo que financiarlo, eso requiere una inversión importante por parte del Congreso de Intendentes de un fondo del BID que se administra a través de OPP, y bueno, y ahí han participado un importante número de técnicos de todas las intendencias. Tenemos más de 120 técnicos, si juntamos las 19 intendencias, eso genera una potencia importante en materia de control y de inspección. Y en este momento estamos yendo para integrar a salud pública, que pueda integrarse y participar de este registro único, porque salud pública es un referente muy importante en el tema del control de los alimentos y de las disposiciones para su elaboración y comercialización. La pregunta es, ¿qué es lo que se controla a partir de este registro único? Bueno, Amado nos explicó cuáles son los controles que se llevan a cabo desde lo que sucede en la planta de elaboración, pasando por los distintos técnicos, hasta llegar al lugar de venta. Primero, las plantas de elaboración, según el tipo de industria o de elaboración que haga, debe tener determinados procedimientos, y esos procedimientos los tiene que declarar. Esa declaración de los procedimientos y de la forma de trabajo, así como el layout, lo que es la disposición de la planta elaboradora al lugar de venta, pasa por el control de los técnicos que evalúan esa declaración. Luego se hace la inspección por parte de la intendencia competente del lugar de elaboración o de venta, y a partir de ahí se le da la habilitación. Y después cada alimento tiene una reglamentación específica de qué tipo de ingredientes tiene, los porcentajes de determinados ingredientes para cierto grupo de alimentos, si pueden usar aditivos o no, qué tipo de aditivos. Tiene una serie de especificaciones cada denominación de alimento, ¿no? O sea, no es lo mismo un dulce que una mermelada, digo, en lo que es los contenidos de los grados Brix, o sea, el azúcar y demás. Entonces, esas especificaciones permiten definir el alimento, y eso es lo que se hace el control. Y después, por otro lado, tal como se generó esta plataforma y la recolección de la información, se le pide que la persona que va a registrar su alimento detalle cuáles son sus ingredientes y la cuantificación de esos ingredientes. Y eso te permite tener una información muy grande desde el punto de vista nutricional, y ahí podés sacar información y datos para políticas nacionales, políticas alimentarias. Entonces, en eso se viene conversando muchísimo con Salud Pública, y el INDA también estaba muy interesado en participar en todo este proceso. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con la carne. Bueno, desde Nada que Perder nos comunicamos con el ingeniero agrónomo José Manuel Mesa, que es integrante de la Junta del Instituto Nacional de Carne por la Comisión Nacional de Fomento Rural. Mesa nos explicaba rápidamente cuál es el rol, por ejemplo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el control de las carnes. Bueno, el Uruguay tiene laboratorios y el Ministerio de Ganadería hace controles aleatorios en los frigoríficos sobre residuos en carne. Y si hay algún tipo de residuo que pueda salir por X motivo, se le avisa al productor
para que corrija la situación. A veces, por ejemplo, es en situaciones que se dan en el agua de bebida, que puedan generar algún tipo de residuo, y bueno, se le comunica al productor y que solucione el problema. Y en el caso de productos veterinarios, lo mismo. Eso también es así. Bueno, recién nos explicaba cuál es el rol acá del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero lo central, nos explicaba Mesa, en esto del manejo de las carnes, es respetar los tiempos de espera luego de utilizar determinados productos en animales. Escuchémoslo. No, en las carnes primero que hay los productos que se utilizan en Uruguay, y las carnes tienen una determinada tiempo de espera según el producto, y eso está puesto en los envases. O sea, cada envase de producto, cada producto además está dirigido por médicos veterinarios. En el caso, por ejemplo, de control de garrapata, eso se hace un manejo responsable del tema, ¿no? Los productores que utilizan los productos saben claro de qué tiempo de espera hay para mandar a frigorífico, por ejemplo, y además uno hace una declaración jurada, ¿no? Entonces, esas cosas se respetan, por supuesto. Vamos a ahondar ahora en esto de los tiempos de espera. ¿Qué sucede con lo tradicional y con lo orgánico, con estos dos modelos? Bueno, conversamos con el ingeniero agrónomo Gonzalo Leiva. Él se refirió justamente a las características que tienen los sistemas tradicionales y cómo hay muchos productos que se han utilizado durante muchos años sin saber que los mismos eran nocivos para la salud humana y que bueno, que podemos estar ante lo mismo en este momento histórico. Además, Leiva también se refería a la importancia de los tiempos de espera. En los sistemas de producción convencionales vos tenés un montón de moléculas de origen químico con mayor o menor incidencia en cuanto a la salud de animales y seres humanos, ¿no? Uno tiene que pensar que hace 20, 30, 40 años usábamos productos que hoy están más que prohibidos y son altamente tóxicos, cancerígenos, ¿no? Y bueno, de los que estamos usando hoy, en realidad no sabemos, ¿no? En cuanto al tema convencional, ¿no? Porque en general se descubre que los productos eran de alguna manera agresivos para la salud mucho tiempo después, ¿no? Entonces es complicado saber qué tan agresivos son los productos que se están usando hoy y qué tanto lo respetan los productores todo el tema de los tiempos de espera y esas cosas, ¿no? Lo que nos decía Leiva es que, según su visión, los productores en general son bastante conscientes, pero que hay muchos productos que se usan en la horticultura y la fruticultura, de los cuales no hay información sobre los tiempos de espera para los cultivos. ¿Por qué no hay información? Bueno, esto sucede ya que la mayoría de los productos están registrados para la producción extensiva, trigo, soja, etcétera. Y las empresas importadoras no se toman el trabajo y el costo de registrarlos para la hortofruticultura. Entonces, no es rentable en nuestro país hacer un registro que cuesta quizá $2.000 para hacer un análisis, ya que después la comercialización no lo va a terminar cubriendo ese costo. Entonces, hay productos que se utilizan en los cultivos y no están registrados para esos cultivos para los que se van a utilizar. ¿Y qué pasa con la producción orgánica? Que es otro de los temas que está sobre la mesa. Bueno, Leiva aseguró que según su visión también hay que tener algunos cuidados, ya que no es tan inocua como podemos pensar en primera instancia, haciendo la salvedad de que residuos tóxicos para el consumidor tal vez no tenga, pero sí quizá contaminación biológica. Sí, es un tema, o sea, incluso para aquellos que tienen producción agroecológica y demás orgánica, que en realidad cuando estás rodeado de eso, por ejemplo, de hectáreas de soja y demás, que están no con la avioneta totalmente fumigadas por cuestiones que son nocivas, y te fumigan todo, o sea, te fumigan el campo de al lado. Claro, es muy difícil controlar eso, sí. Y claro, y hay controles que fallan o que no se hacen directamente, entonces es todo un tema. Cosas que se han dejado registrar, que ya se sabía que en otros países estaban siendo nocivas.
Bueno, vamos a ver, porque ahora siempre se habla con las nuevas autoridades, todos te dicen va a haber mayor control, vamos a ver qué sucede. Y en relación a esto de las producciones orgánicas, porque hay varias patas, estamos hablando fundamentalmente en este informe de lo que tiene que ver con nuestro consumo, pero también, ¿qué pasa con el ambiente? Bueno, nos decía Leiva que allí está una de las afectaciones de otras modalidades de cultivo. La producción orgánica, no, desde mi punto de vista, me puedo llegar a equivocar, pero tampoco es tan inocua como nos la imaginamos idílicamente. No estoy en contra de la producción orgánica, que eso quede claro, pero si yo uso fertilizantes naturales, ya sean compostaje, o sea estiércol de diferentes animales, y voy a generar excesos de nitrógeno y de algún otro nutriente, y generando procesos de eutrofismo a nivel de agua, por ejemplo, y aparecen los problemas de lo que hemos tenido últimamente de algas y demás. Bueno, nos comunicamos con algunos especialistas en estos temas y nos explicaban, bueno, que lamentablemente hoy es muy difícil hacer una producción orgánica total por la ocurrencia de plagas, enfermedades, otros problemas sanitarios que, bueno, que no conocen de alambrados. En algún momento terminás recurriendo a productos que tienen un determinado tiempo de espera antes de poder enviar la cosecha. ¿Esto cómo funciona? Bueno, yo aplico el producto y esto no se puede comer, por ejemplo, antes de los 7 o de los 10 días. ¿Dónde aparece el conflicto en este tema? Bueno, si yo produzco, por ejemplo, tomates, apliqué el producto que tiene 10 días de espera y veo que en el mercado se dispara el precio del tomate. Espero que pasen esos 10 días antes de enviar la cosecha. Por eso son tan importantes los controles de los que hemos hablado, para controlar que efectivamente se respeten estos tiempos de espera. La cuestión en estos casos no es tanto el producto, sino, bueno, cómo se maneja respetando lo que dice cada uno de los empaques y lo que dice la normativa correspondiente. Por otra parte, Leiva también nos explicaba que a su entender, en general, las afectaciones más importantes muchas veces también son relacionadas a lo ambiental, que sería algo para otro informe, que está la pata del consumo y también está en lo que sucede con el ambiente, qué sucede con nuestras tierras, qué sucede con nuestros afluentes. Bueno, son sin dudas muchos temas que hay que poner sobre la mesa. Y otro problema también es la falta de asesoramiento, ya que hay un porcentaje muy alto de productores que nunca tuvieron un asesoramiento técnico, que se asesoran por lo que les dicen en la agropecuaria, por lo que les comenta un colega, y de repente estás aplicando productos sin tener la necesidad de hacerlo. La clave es hacer justamente un uso racional de estas herramientas. Y como decíamos, el enfoque del informe del día de hoy es, bueno, todos estos alimentos destinados al consumo humano. Pero hay otra pata que también es bien importante y es, ¿qué sucede con los trabajadores? También, que manejan todo este tipo de tóxicos, porque muchos de ellos tienen un grado de toxicidad para lo que es el manejo, ¿no? El tocar este tipo de veneno. Bueno, hoy vieron que hablábamos de esta guía de las buenas prácticas. Sí. Bueno, allí también se hablan de las prácticas que tienen que llevar adelante los productores para asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores, para que se hagan los controles correspondientes. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, investigadores de la Universidad de la República han abordado el impacto de los agroquímicos en trabajadores arroceros y en su trabajo han documentado asociaciones entre la exposición a agroquímicos y programas reproductivos, han estudiado la relación de exponerse a agroquímicos con problemas reproductivos, gestacionales, con malformaciones. De todos modos, no pueden establecer en un 100% que sea una relación causal, pero es algo que se está estudiando en este momento. Sí, y que creo que a veces desde la capital sabemos mucho menos cosas que sin ser, claro, científicamente todavía totalmente contrastables, porque prestas obviamente cierta cantidad de casos y demás. Sí, a mí me consta, porque me lo han contado compañeros que estudian eso de distintas facultades, que hay médicos del interior del país que te dicen, nos llegan tantos casos de determinada zona que para nosotros es muy difícil no vincularlo a eso, ¿no? Claro, y además no es solamente la pata sanitaria. En esta investigación, por ejemplo, que llevaban adelante desde la UDELAR, daban cuenta de que en muchos casos habían trabajadores que, reconociendo esta problemática, se encontraban con dificultades para hacer las denuncias correspondientes, que no sabían cómo proceder, que no sabían incluso cuáles eran sus derechos. Esa era una pregunta, por ejemplo, que estaba allí sobre la mesa.
Y por eso yo recomendaba lo de observar esta guía de las buenas prácticas, porque allí hay justamente un apartado destinado a los derechos de los trabajadores. Así se habla, por ejemplo, de que el empleador tiene que informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados a trabajar con ciertos productos, que los trabajadores tienen que participar de cursos de capacitación, capacitar también a los responsables de la producción, que los trabajadores y su familia se tengan que realizar exámenes anuales para controlar su salud. Bueno, es sin dudas otra arista de este tema que es bien importante y sobre la que hay que hacer los controles correspondientes y la que sin duda hay que seguir investigando. Sí, supongo que deben de tener también, tienen que tener, no sé, guantes, mascarillas, sí, claro, todas las herramientas como para poder manejar este tipo de agrotóxicos, ¿no? El empleador tiene la obligación de suministrar los equipamientos necesarios, claro, para trabajar con estos productos. Muchísimas gracias, Luqui, por este informe. Fue un placer.